Hoy le quiero llevar a un pasaje muy conocido que está en el Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos, y vamos a ir al capítulo 11. Evangelio de San Marcos, capítulo 11. Y voy a leerles desde los versos 20 al 26. Una historia conocida. Dice así de la siguiente manera. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Que el Señor bendiga su palabra, y permítame, vamos a tener una palabra de oración para empezar este tiempo. Padre, muchas gracias. Una vez más, Señor, en humildad, en rendición, nos ponemos delante de ti para rogarte que nos hables. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Tú eres omnisciente, Señor, y conoces de qué tenemos necesidad. Por eso habla conforme a la necesidad de cada uno de nosotros aquí en la iglesia, Señor. Habla conforme a tu voluntad, y Señor, y aquí estoy una vez más en sencillez, poniéndome delante de ti en humildad, diciéndote que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras las que sean oídas. Quiero hablar en la sabiduría tuya, no sabiduría humana, Señor, no a través de lo que mi intelecto pueda transmitir, sino en lo que de tu trono santo, tu trono de gloria y de gracia, Señor, quieras enviar para cada uno de nosotros, siendo yo el primero en ser beneficiado con esto, Señor. Así que muchas gracias por estar aquí, por hablarnos en esta noche, y que todos salgamos, Señor, edificados, que todos salgamos, Señor, en nuestro vientre espiritual saciados con lo que tú traes para nosotros, Señor. Así que muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo, por controlarlo todo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hoy queremos o propongo de parte de Dios que reflexionemos sobre un tema que de cierta manera parece obvio, sí, pero que siendo un poco más sinceros no lo es, y es acerca de creer en Dios. De creer en Dios, ¿sí? De tener fe en Dios, ¿sí? Así he titulado este mensaje. Tengan fe en Dios, tengan fe en Dios, así lo titulé, ¿sí? Y tal vez digo que es un tema que parece obvio, porque si salimos y preguntamos a las personas que si creen en Dios, que si tienen fe en Dios, nos van a decir que ¿qué? Que sí, sí. Pero por su manera de vivir y por la conducta que ellos tienen o que podemos tener, mostramos que no es así, que no creemos tanto en Dios. Sí. Porque no queremos tal vez transmitir la idea de que creer en Dios es solo saber que existe. Sí. Tal vez es diferente entender lo que el Señor, o a través de la Biblia, que sabemos lo que significa creer, tener fe en Dios, ¿sí? No es saber que Él existe, porque tal vez ahí sí todo el mundo puede decir que sí, que tiene fe, pero no es eso la idea que quiere traer el Señor a través de su palabra, ¿sí? Y tal vez
vuelvo y repito, aunque tal vez en teoría la gente puede decir que sí cree en Dios, en la práctica se muestra todo lo contrario. La Biblia está repleta de muchos momentos, y unos que son testimonio para nosotros de seguir sus huellas, otros no. Y en medio de todo hay un pasaje que aún hoy Andrés lo leía, el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, que habla de toda una galería de hombres, ¿sí? De personajes en la Biblia, ¿sí? Ese es el contrapeso que tenemos a veces los pastores, ¿cierto? Sí. Y les decía que este Hebreos 11, ¿cierto? Que habla acerca de muchos personajes en la Biblia, de los cuales nos queda el registro. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos el ejemplo de ellos, porque ellos sí creyeron en Dios. Sí, ellos sí manifestaron esa fe auténtica, de tal manera que el Espíritu Santo inspiró al escritor de la epístola a los Hebreos para que quedara registrado que sí, que ellos alcanzaron, ¿cierto? Y pudieron conocer y entender, y tal vez pudieron vivir la vida de fe que Dios quiere que nosotros hoy como iglesia también tengamos, ¿sí? Entonces, hoy quiero que a través de este pasaje tal vez reflexionemos acerca de esta temática, porque tal vez puede pasar también, no puede tal vez en todos, pero sí pueden haber personas que puedan decir que si creen en Dios, sí, pero igual sus conductas o tal vez su manera de vivir puede mostrar que creemos a ratos, ¿cierto? A momentos, y luego se nos olvida, ya como no creemos en Dios, o creemos en ciertas circunstancias, ¿sí? Y por eso tal vez vienen muchas cosas. Hoy hablábamos del temor, y ese temor que a veces viene sobre el ser humano es falta de fe, ¿sí? Cuando el amor se ha perfeccionado en el Señor, dice ya no debe haber temor, ¿cierto? Y ese amor de una u otra manera muestra que yo también tengo fe en Dios. Entonces, voy a ir a llevarles a este pasaje que tiene mucho de esto, y el Señor hoy tal vez nos quiere enseñar un poco acerca de esto, recordar un poco de esto, ¿sí? Y quiero ir al recuento de este pasaje del capítulo 11 del Evangelio de San Marcos, donde dice, dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Pero tenemos que mirar cómo así. Quiere decir que tal vez ya había sucedido algo con esa higuera, ¿sí? Y sí, ustedes se acuerdan, tal vez para entrar en este contexto, de cómo el Señor dice que entró a Jerusalén montado en un pollino. ¿Se acuerda esa entrada triunfal a Jerusalén? Sí, el Señor entró y todos aplaudían y decían, Hosana, Hosana, ¿sí? Y todos gritaban, y unos decían, no, que se callen, y otros, pero no, que entonces dijo, bueno, si ellos callan, las piedras van a hablar. Y bueno, pero ese día llegó y entró el Señor, y todos vitoreaban el nombre del Señor y alababan porque veían lo que hacía el Señor y todas estas cosas, y casi lo proclaman rey ahí en ese momento, aunque en sus canciones así lo proclamaron. Pero dice que ya se estaba anocheciendo, y entonces él se fue a otro lugar, ¿sí? Ustedes pueden notar ahí. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11, verso 11, y dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Acuérdese, aquí él dice que fue y entró al templo, y después de eso es que se devuelve a arreglar las cosas en el templo. Ustedes se acuerdan de esa predicación, ¿cierto? Donde el Señor puso orden y normalidad a las cosas, ¿sí se acuerdan? Entonces él entró a Jerusalén y fue al templo. Parte de lo que quería era venir a traer orden, ¿cierto? Pero como ya anochecía, dijo, tocó hacerlo mañana, ¿sí? Y entonces dice que se fue a otra aldea, ¿sí? Se fue a Betania, que quedaba cerquita a Jerusalén. En la Betania era donde vivía ¿quién? Marta, María y Lázaro, sus amigos, ¿sí? Él les gustaba ir mucho allí a Betania. Entonces dijo, bueno, me podría quedar aquí en Jerusalén, pero tengo unos buenos amigos allí en Betania, voy a ir hasta Betania. Y entonces
por eso dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, porque él se fue y se quedó en Betania, y luego cuando salieron de Betania, ¿sí? Salieron de Betania, dice, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Y dice, pero fue y encontró que sí estaba muy llena de hojas, estaba muy frondosa, pero no había ¿qué? Frutos. Sí. Y entonces, tal vez, porque estas enseñanzas están juntas, o sea, no las puedes separar. Esta enseñanza, la del templo, están juntas. Es el mismo mensaje, ¿sí? Y entonces, cuando vio que la higuera no tenía higos, dice verso 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron estos sus discípulos, ¿sí? Listo. Y siguió su camino y fue cuando fue al templo y pasó lo que pasó, que ustedes ya conocen la historia, ¿cierto? Entonces, y volvió, y parece que volvió y se regresó a Betania después de lo del templo, ¿sí? Cuando salieron otra vez, aquí ahora sí entrando, y dice, y pasando por la mañana otra vez, pasaron por el mismo lugar que habían pasado el día anterior, cuando iban hacia el templo. Dice, y pasaron y vieron la higuera, esa higuera que el Señor quiso comer fruto, y dice, y no encontró, y dice, bueno, entonces dice que la maldijo, y para que nadie más, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y ahí está, y vamos a descansar en esta parte, ¿cierto? Entonces dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Sí, esas cosas que yo me imagino, la caminata de los 12 discípulos, siempre con el Señor Jesús, iban caminando de repente, cuando Pedro se percata y dice, Señor, mira, la higuera que maldijiste ayer se ha secado. Estaba totalmente achicharrada, parece, porque dice, parece que fue desde las raíces. Es tremendo, y a él le causó impacto. Había visto al Señor sanar enfermos. Había visto al Señor darle vista a los ciegos. Había visto al Señor en diferentes facetas, pero no había visto este fenómeno, ¿cierto? Donde Él lanzara la palabra sobre un mismo árbol de la naturaleza que Él mismo creó y se secara. Y le llama la atención y dice, Señor, mira. Sí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y tal vez nosotros pensamos aquí, lo más obvio del Señor Jesús era que le echó, sí, sí. Pero que fue inmediatamente, a mí me llama mucho la atención. Entonces el Señor le habla y directo, y empieza a hablar directo. Acuérdese que estas enseñanzas aquí, aunque aquí ya empieza a mostrar otra enseñanza, pero vuelvo y repito, la del templo y la de la higuera habla acerca de esa vida de apariencia, ¿cierto? Esa vida de apariencias que se vive muchas veces en el corazón del ser humano, en la relación con Dios, y no se tiene fe como se debiera tener, ¿sí? El pueblo judío, el pueblo de Israel, a pesar de que era el pueblo de Dios, sí, pero en el templo tenían eso, una casa de mercado. Y entonces al poner la higuera, ¿cierto? Que parecía que tenía muchas hojas y que era muy fructífera y no tenía nada, así también estaba la gente en el templo. Le habían hecho una cueva de ladrones y todas estas cosas. Y entonces esas eran las dos enseñanzas que quería el Señor traer frente a esto. Pero aquí, ¿cierto? Aquí ya se desliga un poquito, pero sigue en esa directriz para mostrarle a los discípulos y lógicamente a nosotros, ¿sí? Pasando por la mañana vieron y entonces la higuera estaba seca y le dice, Señor, ¿se secó la higuera? Sí, mira, desde las raíces está seca. Y el Señor le respondió y le dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Y eso fue lo que les dijo en ese momento. Tened fe en Dios. Y aquí empieza el mensaje para nosotros hoy. ¿Sí? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Wow, qué enseñanza. Yo creo que quedaban todos tremendo, ¿no? Yo creo que se miraban los unos a los otros, tremendo, vea cómo quedó esa higuera. Pero tal vez las palabras del Señor empezaron a retumbar de una manera maravillosa, ¿sí? Tal vez lo que habían visto en el templo, sí, fue tremendo ver la autoridad del Señor para sacarlos a todos y que ninguno dijera nada. Yo creo que salieron todos despavoridos, sí. Tal vez para ellos mirar cada vez más la revelación del Hijo de Dios era algo nítido para los discípulos, y entonces empiezan a calar estas palabras: sí, tengan fe en Dios. Y les muestra todo lo que puede suceder, todo lo que puede venir, todo lo que de parte de Dios hay para los que creen, ¿sí? Y entonces aquí se empieza a desprender tres enseñanzas que son muy importantes, son vitales en la vida del cristiano, en la vida del seguidor de Cristo, en el que ha entendido el mensaje de la cruz, y que hoy es preciso eso, que lo traigamos a memoria, ¿sí? Ya no más apariencias, ¿cierto? Ya no más mostrar una vida que parece de religiosidad pero nada de fruto, ¿cierto? Porque la persona que tiene fe debe mostrar su fruto. Nadie puede decir que tiene fe en el Señor y su vida sigue igual. ¿Me estoy dando a entender, mis amados hermanos? Sí. Y entonces viene tal vez lo primero que el Señor trae, y que vuelvo, repito, al inicio lo decía, parece obvio, sí, pero el mensaje es claro. Dicen: crean en Dios, sí. Él es el objeto de nuestra fe. Todos en Dios, en todos ha puesto una medida de fe, ¿sabe? Pero ¿qué pasa con nuestra fe? ¿En quién la hemos puesto? Y vuelvo, repito, parece obvio porque uno cree en Dios. Sí, yo creo en Diosito, yo creo en Dios. La gente puede decir eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún aquí el Señor les estaba llevando a que entendieran en quién era que debían depositar la fe, no en el mismo templo, ¿sabe? Porque para los judíos el templo era algo valioso, algo muy importante, ¿cierto? Y tal vez se sentían orgullosos del templo y de lo que podían, por eso oraban hacia el templo y casi era más importante el templo. Dijo: no crean tanto en el templo, crean en Dios. Porque no es el templo, es Dios quien hace las cosas. Y yo sé que aquí, escúchenme bien, yo sé que aquí hay cosas que nosotros cambiamos. Nosotros decimos a veces que la oración tiene poder. No es la oración, es Dios el que tiene poder. Cuando yo hago oración, el poder de Dios se actúa, ¿sí? Pero sigo creyendo es en Dios el que puede hacer las cosas. Y por eso dicen: crean en Dios. Crean en Dios. Es necesario creer en Dios. No en el templo, ¿sí? Templo que ya de tanto querer hacer cosas allí, lo habían convertido en otra cosa totalmente diferente. ¿Sabe? Porque de una u otra manera a veces nos desviamos de lo que Dios, del mensaje que Dios nos quiere dar, de que creamos en Él, ¿sabe? Y hubo un momento donde el arca del pacto, ustedes se acuerdan del arca del pacto en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y entonces decían: para que nos vaya bien en la batalla, llevemos el arca. Y se olvidaban de que realmente quién era el que les daba la victoria: Dios mismo, que era un simbolismo maravilloso. Pero no es el arca. A tal punto que llevaron el arca, ¿y qué pasó? Se llevaron hasta el arca. Sí. Los filisteos se llevaron el arca y lo pusieron en el templo de Dagón. ¿Por qué? Porque el Señor les decía: no, es que ustedes ponen su mirada diferente y no creen a lo que yo les estoy hablando, a lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Entonces el mensaje empieza a ser claro y directo: crean en Dios, no en otros dioses, no en Baal. Escúcheme bien, porque ustedes miran en el Antiguo Testamento aún todo. Por eso Dios les decía: no se junten con los demás pueblos. ¿Por qué? Porque los demás pueblos adoraban a otros dioses y les podían hacer perder el enfoque y la directriz de verdad
tener en cuenta las palabras de Dios. ¿Sí? No era Baal, no era Moloc, no era Dagón, el de los filisteos, no era Astoret, ¿sí? No era Rimón y todos los otros dioses que habían de todas las naciones, porque tenían dioses para todo. No crean en Dios, creed en Dios, en el Dios que había estado con ellos, ¿cierto? Y llevándolos y lidiándolos durante muchas generaciones, ¿sí? Y ahí el Señor les está recordando. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, ustedes pelean que son hijos de David, que son, sí, pero no creen en el Dios que adoró David, en el Dios de Abraham, porque ustedes se acuerdan en Juan, él les dice, no, ustedes no quieren escuchar las palabras que yo les hablo. Si fueran hijos de Abraham y ustedes quisieran oír mis palabras. Sí, entonces sí ve que la gente puede decir, sí, yo tengo fe, yo creo y nosotros somos y yo. No, muéstrame que realmente crees en Dios. Y es lo primero, por eso el Señor, vuelvo y repito, tal vez si nos preguntan algo así, nosotros podemos deducir. Si me preguntan a mí, oiga, mira, se dañó ese carro, oiga, sí, ¿cómo quedó dañado? No, pero el Señor les dijo, no, yo lo quiero que entiendan mi mensaje, crean en Dios. Lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo hacer, ¿sí? Y entonces ahí lo muestra. No en el templo, no en el arca, no en otros dioses, no en el brujo, no en el hechicero, ¿cierto? Porque la gente, a pesar de que dice que cree en Dios, a veces cogen a los niños y se los llevan a los brujos. ¿Sabe? Es una realidad. Y sigan diciendo que algo que parece obvio, siguen creyendo, dicen creer en Dios. Les va mal en el amor y van al hechicero para que les haga un brebaje para ver que si les trae otra vez la novia, la esposa, bueno, la amante, la concubina, lo que sea. ¿Sabe? De las tinieblas todo esto. Pero si lo hacen es porque creen en eso. Y si creen en eso, ya no están creyendo en Dios. ¿Sí me voy a entender, mis amados hermanos? ¿Sabe? Y esto es fuerte porque lo vemos hoy en día. A veces me aterro aún, ¿cierto? Porque a veces son cosas fuertes aún en las naciones. Yo esto lo digo no con el propósito de ofender, pero a veces me escucho noticias internacionales y un país que está fuerte, está difícil la situación y decía, y es que yo creo que no hay hogar donde no se le haya prendido una vela a uno de esos santos. Y yo decía, con razón están como están. Un gobernante. Yo pensaba esto, decía, definitivamente el mensaje sigue es creer en Dios, no creer en toda mano de ídolos que se han levantado en las naciones. Eso, el mensaje de Dios es claro, crean en Dios. Crean en lo que yo puedo hacer. ¿Sí? Ni siquiera podemos creer en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades, en medio de un mundo donde el ego se crece y dice, y es bueno que le digan, tú puedes, tú eres un trenazo, tú eres un campeón, tú eres. Sí, tal vez. Pero es si Cristo está con nosotros. Y si no, no eres un campeón. Porque lo que somos derrotados, frágiles y débiles. Pero es el Señor el que nos da todo este plus. Luego, mi fe tiene que todavía estar puesta en Él a pesar de las habilidades. Yo no dudo de las habilidades y los dones que Dios nos ha dado, pero es Dios mismo el que nos los ha dado. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante y lo primero, lo medular de este mensaje, donde el Señor lo lleva a ellos a decir, crean en Dios. Si ustedes creyeron, ¿por qué han hecho del templo eso? ¿Por qué han hecho de su vida eso? ¿Acaso yo estoy pidiendo eso? Sí. Ustedes han querido hacer, como les prediqué hace unos días, como a ustedes les parece y no como yo les he pedido. ¿Sí? Entonces, ahí está. Crean en el Dios que es omnipresente, omnipotente, omnisciente.
Y lo digo omni con MN, ¿no? O sea que me lo malinterpreten y me diga el pastor, ¿qué estará predicando ahora? No, sí, todo poderoso, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo está presente delante de Él. En ese Dios dice, crean en Dios, tened fe en Dios, creed en Dios, ¿sí? En ese Dios que dice, Él mismo dice, ¿acaso habrá algo difícil para mí? Escúcheme, ese es el Dios que usted tiene, o yo no sé, es el Dios de la Biblia que yo predico, en el que yo he puesto mi esperanza, mi fe y mi confianza, amén. ¿Habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. Porque nada es imposible para Dios. ¿Ya? Y a eso, por eso, y con todas esas revelaciones y con todas esas palabras que salieron de la boca de Jesús, es que todavía le dice, crean en Dios, tened fe en Dios. Sí. Y vuelvo y repito, esto pareciera como ya lo que sabemos, sí, pero no, vuelvo y repito, no es que si usted ya lo sabe, es que si usted lo está viviendo. De verdad, y es un desafío, por eso le digo, hoy en llamado es a que reflexionemos acerca de esto. Porque a poco estamos temblando por las situaciones que ya esto se acaba, es terrible, se acabó la vida, se acabó. No, miremos hacia Él y digámosle, Señor, ¿cierto? Gracias por tener cuidado de esta situación. Lo cantábamos hace un momento. Sí. Declaramos el nombre de Jesús porque es nombre sobre todo nombre. ¿Sí? Y esto es lo fundamental, lo importante. ¿Sí? Entonces, el llamado es a creerle a Dios. ¿Sí? Que no es un esfuerzo y una autosugestión para convencernos a nosotros mismos en algo que deseamos. Ay, yo quiero creer que sí, que va a venir, que lo voy a tener. No es una autosugestión. ¿Sí? Sino es una confianza en Él, en su misericordia y poder, porque lo hablo alineado a la palabra, a la voluntad revelada de Dios. Por eso aquí se hace necesario conocer la palabra para yo poder, escúcheme bien, creer conforme a lo que dice la palabra. Me gusta mucho cuando el Señor se acercó en un momento. Dice, el que cree como dice la Escritura. ¿Cómo? El que cree como dice la Escritura. No es creer un poco de cosas que yo me invento. Yo quiero creer que sí, ay, que ese bafle me va a hablar a mí. Yo quiero creer, bafle, ¿por qué no me hable? Y es que debe ser que me hable. No, si Dios no ha dicho nada respecto a eso, no ha empeñado su palabra. Es como dice la Escritura. Por eso mi fe tiene que estar alineada y debo conocer la Escritura para yo poder enfocarme en fe. Por eso dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y aquí se hace necesario, por eso les he estado hablando, les he estado de una u otra manera motivando a que leamos la palabra, no sea que nosotros estemos fundamentando nuestra fe en nuestra propia autosugestión de lo que yo quiero creer que pase. ¿Sí? Y no en lo que realmente Dios ha hablado a través de su palabra, porque Dios no está comprometido con nosotros, Él está comprometido con sí mismo, con su palabra, con lo que Él ya ha hablado. Y por eso es importante esto, ¿cierto? Porque aquí el creer debe estar alineado a lo que la palabra de Dios dice, a la voluntad de Él revelada, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que el Señor Jesús en aquel momento le habla a los discípulos y les trae, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Creed en Dios. Crean en Dios. Vuelvo y repito que pareciera como que, sí, yo sé que debo creer en Dios. Sí, pero bueno, ¿y qué? Se ha movido. ¿Por qué? Porque a mí me motiva ¿qué? La palabra. La palabra me motiva, uy, es tremendo esto, hermoso esto, maravilloso. Y eso me va haciendo
ensanchando el pecho de conocimiento de que, uy, sí, empiezo a enfrentar la vida ya no conforme tal vez a mi perspectiva, sino a lo que Dios ha dicho y lo que Dios puede hacer. Sí. Luego viene algo, después de que le dice el Señor, entonces ese es el primer punto. Segundo, dice, después de que le dice, tened fe en Dios, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, orando. Todo lo que pidiereis, ¿qué? Orando. ¿Sí? ¿Cómo mostramos que tenemos fe en el Señor? ¿Sí? La manera de mostrar que creemos en el Señor o que podemos aplicar, que podemos mostrar esa fe, es que clamando en oración. Clamando en oración. ¿Cuántas madres, escúcheme bien, no dan el brazo a torcer con sus hijos porque dicen, yo sigo clamando al que puede cambiar a mis hijos? Porque usted ya se dio cuenta que usted por sus hijos no puede hacer nada, ¿sí o no? Ya se le salieron de la mano. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces, la manera de pensar y de creer que sí, que yo tengo mi fe en Dios, es que empezando a clamar. Por eso el Señor habla claro aquí, ¿sí? En el verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, porque ahí cuando usted ora, está de una u otra manera manifestando su fe en el Señor. ¿Sí? Clamar en oración. Hacer oración. Es el segundo punto que le estaba diciendo. Hagan oración. Muchachos, hagan oración. Por eso, escúcheme bien. Vaya, mire la iglesia de los apóstoles. ¿Qué hacían ellos cuando estaban en dificultad? Oren. ¿Sí? Estaban en dificultad y ellos, vamos a orar. Vamos a orar. En medio de todo. Y no solo, no ha sido solo en ese momento. No. Muchos en el Antiguo Testamento, héroes de la fe, también lo hicieron. Josafat, Daniel. ¿Recuerda Daniel cuando los iban a matar porque no interpretaban el sueño de Nabucodonosor? Dijo, no, espere, denos unos días y vamos a orar a nuestro Dios. Y se fueron, y eso es señas de que creían en Dios. El tiempo que nos quedan no es, ay, es que no ha pasado nada. No, si no ha pasado nada es que es tiempo, ¿para qué? Para que oremos y le pidamos al Señor, clamemos por la intervención de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí está ese punto que es importante, ¿sí? Ahora, aquí cuando habla de que el Señor les dice, ¿cierto? Muestren su fe de tal manera que todo lo que pidan en oración, ¿sí? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en orando, creed que lo recibiréis. Pero nos dejó ese punto, ¿cierto? Crean, ¿sí? Aquí hay algo bien interesante. Porque la oración tiene unas características, un límite, ¿cierto? Y que nosotros lo debemos tener en cuenta, ¿sí? De hecho, tal vez, ¿qué es lo primero que a veces cuando la gente lee este versículo o este pasaje, qué es lo primero? Uy, sí, Señor, yo puedo decirle al monte, para allá. A veces la gente se va tras eso. Lo fantástico, ¿cierto? Lo fantástico. ¿Era eso realmente lo que Dios les quería decir? ¿Era realmente eso lo que Dios les quería decir en ese momento? Que nosotros jugáramos con los montes y esperen, no estamos cansados de ver esa montaña allá y no con tantas curvas, no que se pase allá o que se haga plano, no. ¿Era eso lo que quería? No, no era eso. Sin embargo, a veces, no, es que el Señor dice, es que si yo le digo a esto, no es eso, porque igual nuestra fe debe ser puesta en Dios. ¿Sí? Pero aquí, por eso aquí la oración, y le dice, hagan oración, ¿sí? Y la oración tiene unas características, y antes de mirar hacia los montes, primero mire su corazón. Antes de querer trasladar montes y ser fantástico en lo que usted puede hacer es, mire su corazón, porque usted tal vez está lleno de resentimiento. Y si usted no perdona, su oración es anulada.
Si usted está cargado de amargura y por algo, por alguna situación, seguro que la oración es anulada. Son las características. Sí. Y por eso es importante, y a veces hacemos llamado a la oración, sí, hacer oración, y alistamos, ¿cierto? Listado. Pero primero, ¿cómo está su corazón? Dese cuenta que el Señor, vuelvo y repito, a veces la gente llega y mira primero hacia que se puede volver que cambiar los montes de un lado al otro. ¿Sí? No. Primero, entender que el llamado es a la oración, que no hay nada que esté salido del entorno donde la oración sea el mecanismo a través del cual nosotros llegamos a Dios. ¿Para qué? Para que Él actúe. No para hacerle conocer nuestra voluntad, porque nuestra oración ya debe estar alineada a su voluntad. Escúcheme bien. Esto es importante, ¿sí? Y que usted mire. Yo aquí hay muchos escenarios que pudiera tocar, ¿cierto? A la hora de mirar hacia este punto, ¿sí? ¿Por qué a veces nosotros hacemos una oración, Señor, este matrimonio no va más? En lugar de decir, Señor, gracias por actuar en medio de este matrimonio. ¿Qué es más fácil decir? Como les decía en una ocasión a unos hermanos en la iglesia que se iban de la iglesia porque no podían con otra persona que estaba al lado de ellos, que era supuestamente hermano, y no lo podían perdonar, ¿no? Entonces se van y digo, y entonces, o sea, no pueden perdonar. Sí. Y así tal vez queriendo mover montes, cuando su corazón está cargado con una serie de cosas que lo que el Señor le estaba diciendo, mire hacia su corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa oración tiene unas características, tiene unos límites, hay algo que tener en cuenta. Hay un cambio que se tiene que generar. Si yo tengo fe, digo, no, bueno, listo, Señor. Yo sé que estamos pasando esta situación, pero tú puedes cambiar estas circunstancias de mi casa, tú puedes cambiar estas circunstancias de mi corazón, de mi actitud, de la actitud de alguien. O si no, ¿qué hubiese sido de la iglesia, cierto? Cuando Saulo, que era el que los perseguía, ¿sí? Y que Dios no hubiese intervenido para quitarles o para transformar eso que estaban viviendo. Eso es lo que Dios puede hacer. Cambiar, transformar. Por eso primero dice, miren lo que hay en su corazón y ojo con eso que hay en el corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es solo pedir y presentar los deseos que yo tengo, sino es estar alineado a la palabra. Por eso les decía, Dios está comprometido con nosotros a través de lo que ha dicho en su palabra. Si no lo ha dicho, ¿sabe? No empecemos a pedir. Por eso Él dice, perdonen. ¿Sí? Porque todos, dice la palabra del Señor, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces muchas veces el monte que hay que mover es el de ¿qué? Se ha movido. Oye, yo, ¿por qué estoy actuando así? ¿Por qué estoy obrando así? ¿Por qué estoy pensando así? No, esto que se quite de ahí. Ahí sí podemos decir, ¿cierto? Señor, gracias por cambiar esto. No quiero seguir en esta actitud. Por eso, otro caso tal vez que nosotros miramos a la hora de hacer oración, en Juan 15, verso 7, que tal vez es algo que nosotros también hemos entendido y hemos escuchado muchas veces y decimos, sí, el Señor nos da todo lo que pidamos en oración, lo vamos a recibir. Pero mire cómo dice aquí, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí sí que pidan todo lo que quieran y os será hecho. Mire cómo es, a través de versos como estos es que le digo, es que Dios está comprometido con su palabra, no con los antojos que nosotros a veces tenemos, con los caprichos para pedir desmedido y que Dios me concede todo. No, pero mire lo primero lo que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros.
Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque ahí sí ya podemos hacer oración alineada en la palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces eso era lo que el Señor les estaba trayendo en ese momento, le estaba refrescando a los discípulos. Señor, la higuera se secó. Sí, crean en Dios y hagan oración. Y pidan conforme a lo que ustedes están conociendo en la palabra. Y luego el siguiente paso, uno de los más complicados. Esperen fe. Esperen fe. Por eso aquí el Señor Jesús lo habló de la siguiente manera. Por tanto os digo, verso 24, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuándo? Tranquilo, si ha pedido alineado de la palabra, espere, tranquilo, tranquila, va a venir, se va a dar, pero espere, porque puede ser que venga rapidito, puede ser que se demore un pelito, ¿sí? Puede ser que Dios trate con nosotros un tiempo, y si no, pregúntele a Abraham. Yo ya le había dicho, sí, yo voy a hacer, pero ¿cuánto se le demoró? 25 años. ¿Sí? Y esto es muestra de que sí, seguimos creyendo en Él. No que si no se dieron las cosas, ya me despeluqué, ya me voy de la iglesia, no quiero estar, no puedo, ¿cierto? Se nos acabó la fe. No, esa fe se muestra porque por una esperanza, como quien dice, yo espero confiadamente en Él. Sí, como dijo, aquí sí puedo tomar como dijo el salmista en el Salmo 27, creo último verso, cuando dice, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y dice, sí, espera Jehová, aliéntese su corazón, sí, espera Jehová. Crea, espere en Dios. ¿Sabe? Yo sé que nosotros somos impacientes en esto y que si no se nos dan rápido las cosas, yo hasta digo porque usted pide un domicilio y se le demoró y usted ya está que patalea y usted está que todo porque no le llega, porque es cierto, pidió algo y usted dice, no, es que mi plata, sí, pero es su plata, pero es que como el que hace las cosas es Dios. Y Él sabe en qué tiempo mandarlas. Y sabe más que nosotros si las necesitamos y algo que yo sé que en la teoría todos lo sabemos. ¿Dios llega tarde? No, no llega tarde, ¿verdad? Siempre llega así, justo a tiempo. Sin embargo, nosotros decimos, ¿por qué se ha demorado tanto, Señor? Sabrá por él. La fe muestra que, y yo sé que es trato de Dios con todos, no crea que con el pastor también el Señor tiene, o si no, ¿cuántas veces, Señor, en la iglesia queremos ver esto y todavía lo ven algunos y dice, ay, este ya lo veo en este, espero lo voy a ver en estos otros, pero ¿qué hacemos, cierto? Seguir esperando, porque al fin y al cabo Él es el que hace la obra, ¿sí? Él es que hace las cosas. Y esto es lo que el Señor les estaba diciendo. Esperen con fe, esperen. Si piden no dudando, si piden creyendo, lo van a recibir y os vendrá, va a venir. ¿Sí? Lo que yo muchas veces he dicho, yo en este escenario, frente a muchas cosas, las mismas sanidades, ¿sí? Hoy hablaba eso con alguien en la iglesia central y hablábamos acerca de esto, de las sanidades, y me contaban de alguien que había recibido una sanidad y yo decía, yo me alegré mucho, y decía amén, y me alegré mucho porque era una persona muy amada por nosotros también y decía, no, pastor, y vea, ya no le volvió a molestar esto, está muy bien. Y yo decía, qué alegría. Pero cuánto tiempo se dio la espera, pero mire, ya lo está disfrutando. Y tal vez así hay muchos escenarios porque hay el tiempo de Dios y hay algo que usted y yo debemos entender. Y cuando el Señor dice que tengamos fe en Dios, es que Dios es soberano y tiene un tiempo para hacerlo. ¿Sí? Entonces, Él en su soberanía trae los diferentes tipos de respuesta y esa respuesta va a ser lo mejor para cada uno de nosotros. Y esto era lo que el Señor les quería decir allí en aquel momento a estos muchachos a través
de algo, de un milagro que había operado. Escúcheme bien. Y aún dicen que fue de los últimos. Esta vez, porque siempre bendecía, pero esta vez lanzó algo, una palabra fuerte. Tal vez aún queriendo mostrar el juicio que podía venir aún sobre la higuera que representa a Israel, ¿sí? Y tal vez también podía mostrar eso, ¿cierto? El juicio de lo que Dios puede traer, pero que quería traer en medio de todo. Ustedes saben más que el Señor Jesús ante todo fue maestro y él aprovechaba cualquier oportunidad para enseñarnos. Y aquí les estaba enseñando a ellos también esto. Sí, sí, yo quiero que aprendan a creer y que sí, que crezcan en su fe y que traigan en oración. Y yo sé que esto se vuelve cansón. Yo sé que esta parte es fuerte, escúcheme bien. Porque la gente le dice, hay que orar. Yo sé que la oración es de los más descuidados, de lo más descuidado. Y tal vez por eso es que el Señor dice, no tienen fe. Sí, porque si hablamos de la oración y el tiempo hoy de oración, es el culto más pequeñito. Y si hablamos de que el domingo hay que venir a orar, media hora, son un grupo reducido el que viene. ¿Qué muestra eso? Y por eso el Señor dice, tengan fe. Y la manera de mostrar fe es que oran y piden y esperan en fe en lo que yo pueda hacer, en lo que el creador de los cielos y de la tierra puede hacer, el que nos formó y nos hizo puede hacer. Entonces yo no le estoy censurando, solamente le envío esta palabra para que usted y yo hoy podamos reflexionar y mirar frente a esto. Yo le hago una pregunta, ¿te deleitas en la oración? No me responda, ¿te deleitas en la oración? Dice, sí, es un tiempo maravilloso para mí. O usted de los que dice, me cuesta. Yo le pregunto, en sus casas, si yo le preguntara a su esposo, a su esposa, si lo ve orando, ¿qué me dirían? Y si el Señor midiera, y si el Señor hoy está diciendo que tengan fe y nos manda a orar y que es muestra de que sí tenemos fe, ¿qué diría el Señor? Por eso con razón en algún momento en la parábola del juez injusto, que también es algo acerca de la oración, pudiera decir el Señor, dice, pero cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará que en las iglesias, sabe, un tiempo a mí me impactó mucho, me impactó mucho. En Corea, en un tiempo de avivamiento, Corea del Sur, la prueba de todos los bombillos prendidos después de las 4 a las 4 de la mañana eran cristianos orando. Y dice, y se iluminaba Corea. Gente orando. Nosotros hoy, ¿qué tal estamos frente a este escenario? Oraciones de 2 minutos, oraciones de así. Eso muestra la fe que tenemos en el Señor. A veces si oramos no cantamos, si cantamos no leemos la palabra, pero por cualquiera sí, porque el ingrediente de toda buena oración tiene los 3 elementos: adoramos, oramos y leemos. Pero a veces le pegamos a una y poquito. Sí, 3 minutos de oración. Se me acabó la parla. Este es el punto y por eso vuelvo y repito, el Señor Jesús hacía este énfasis. Y mis hermanos, yo sé que estamos orando porque en Nidelán, Florida Blanca, veamos nuevamente un avivamiento. Si es así o no es así, debe empezar por la oración, por creer en lo que Dios puede hacer. Sí, y yo le pido mucho al Señor, cada vez sabe, cuando yo paso aquí, me paso horas pidiéndole a Dios. Dios, yo no quiero traer un mensaje que de pronto dieron en otra iglesia y me pareció, no, Señor, yo empiezo a mirar y empiezo aquí a visualizar a todos mis hermanos. Digo, Señor, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir a nosotros aquí como iglesia?
¿Sabe? Y esta palabra sé que está apropiada para nosotros en este tiempo. Sé que esta palabra hoy después, ¿sabe? Me mantuve en un silencio y todo el día hasta que ya pude plasmar esto y sentí, sí, Señor, la necesitamos. Por eso, de verdad que espero que hoy haya sido esta palabra de reflexión, ¿cierto? Un momento de confrontación también con nosotros mismos. No me miren y de pronto crean, no, el pastor, no. Diga, gracias Dios por hablarme. Porque si Dios nos está diciendo es, venga, yo quiero que aumenten su fe, que su fe no esté raquítica, sino que crean, creed en Dios, creed en Dios. Hagamos oración y traigamos oraciones alineadas a la palabra de Dios. Y esperemos en Él, que Él sabe hacer en su tiempo, conforme a su voluntad. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie y ponga su corazón. Ponga su corazón delante de Dios. Yo hoy le pregunto, ¿tiene algo contra alguien hoy? ¿No la está llevando bien con alguien? Perdónelo. Para que esta noche cuando se vaya a acostar no hayan estorbos. Para que mañana cuando usted se levante no encuentre estorbos. Estorbos en la oración. No va a creer que el Señor se lo va a quitar y se lo va a llevar porque esa persona, no. Perdone. Mire su corazón. Si hay montes de resentimiento, si hay montes de, tal vez de odio, porque a veces se llega a eso, que sean derribados, que sean quitados en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que usted pueda hacer una oración honesta, sensata, delante de Dios. Que la oración en su casa pueda sea, no Señor, cámbialos a ellos, sino cámbianos a todos. Porque si algo sé en todo lo que he vivido en mi vida es que yo también necesito de Dios, yo necesito ser cambiado, ser transformado. El único perfecto es Dios. Los demás necesitamos de esa mano moldeadora que nos cambia, que nos transforma, que nos libera. ¿Qué tanto permaneces en la palabra del Señor? ¿Qué tanto permanece en Dios a la hora de orar? ¿Qué tanto adoras? Es fe, eso es muestra de que creemos en Dios. Porque si algo entiendo es que Él es merecedor de que yo le adore, que yo le alabe. Por eso, Padre, mira, aquí está tu pueblo, en un tiempo de oración, Señor, en un momento de quietud delante de ti. No queremos, Señor, levantar argumentos, no queremos levantar máscaras ni presentarnos con máscaras delante de ti, porque tú nos conoces, Señor Dios mío, más que nadie. Y tú sabes lo que realmente debemos ajustar en nuestra vida. Tú miras nuestra conducta, tú miras, Señor, todas las formas en que actuamos. Señor, y tú mismo en tu omnisciencia puedes ver si creemos o no. Si usamos fachadas y máscaras cuando venimos a la iglesia y nos escondemos detrás de una falsa piedad, de una religiosidad, como aquella higuera, hojas por lado y lado, pero no hay fruto. Señor, aquí estamos. Señor, viene a mi mente aquel momento donde este hombre, aunque
esperaba ver a su hijo sano, pero aún tantas cosas había hecho que ya como que se había agotado la fe, y aún tú le formulaste que si creía que podía hacer algo, y decía: creo, ayuda mi incredulidad. Señor, así sea arrastrando nuestra fe, pero podemos decir: Señor, ayúdanos y fortalécenos en la fe. No queremos, Señor, embargarnos en silencios, sino que podamos fluir en tu presencia. Si bien hay momentos en que debemos estar en silencio delante de ti, Señor, pero que no sea porque nos falta fe. Así que mira, Señor, hacia cada corazón, hacia cada hombre, hacia cada padre, hacia cada esposo, hacia cada cabeza de familia. Mira hacia cada esposa, hacia cada madre, hacia cada hermana, hacia cada mujer. Mira hacia los jóvenes, Señor. Mira hacia los niños aún, que ellos aprendan, Señor, del ejemplo de los adultos a levantarse en esta disciplina espiritual de la oración, de la fe, de creer en ti. Señor, que podamos decir como dijo un día el rey David: reconoce al Dios de tu Padre. Así nos vean nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones. Por eso, Señor, gracias por fortalecer nuestra fe, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque haya un despertar en la iglesia, Señor, hacia este sentir de esta disciplina. Basta ya de decir que creemos en Dios, que amamos a Dios, pero no queremos estar en la oración, no queremos estar en las reuniones, no queremos estar tiempos con Dios. Basta ya de esto. Queremos vida genuina, vida del Espíritu Santo en nosotros, que nos impulse como hiciste con los apóstoles. Después de enseñanza tras enseñanza, ellos lo entendieron, lo captaron, y por eso los veo, Señor, después en todo momento confiando y creyendo en lo que tú podías hacer. Sana a los enfermos, Señor, creo que tú lo puedes hacer. Sánalos, libera a los cautivos, trae restauración en los hogares. Creo que tú lo puedes hacer, Señor. ¿Quién más? Si no lo haces tú, seríamos miserables de saber que ya no hay esperanza. No, nuestra esperanza sigue siendo tú, y tenemos la fe para creer que tú lo puedes hacer. Si hiciste los cielos y la tierra, ¿cómo no vas a poder restaurar nuestro hogar? ¿Cómo no vas a restaurar nuestra vida? ¿Cómo no nos vas a limpiar? Lo creemos que lo puedes hacer, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por traer esta luz a los corazones, que podamos caminar en esa luz, guiados por ti, Espíritu Santo de Dios. Como dijo el apóstol, cada día estamos más cerca de la salvación que cuando creímos, Señor. Y queremos cada día, Señor, como dijo el escritor de los Hebreos, nosotros somos de los que tenemos fe para preservación del alma, no para retroceder en perdición, Señor, sino para seguir hacia adelante de tu mano, Señor. Creyendo de que tú no te quedas de brazos cruzados, y que tú, Señor, como cantamos hace un momento, tú amas a tus hijos. Y tal vez el ser humano pueda abandonar a los hijos, pero tú no, Señor. Tú no nos dejas solos. Tú no nos dejas huérfanos, Señor. Tú nos cuidas y nos guiarás aún más allá de la muerte. Por eso, gracias por toda respuesta a toda necesidad en esta noche. Y gracias por obrar aún en milagros en medio de todos, conforme a lo que ellos han pedido, conforme a la fe de ellos.
y conforme se van levantando cada día, Señor, para que crezcamos todos en esa fe, crezcamos en la oración y aprendamos a esperar en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén.